George Miller, y él dirigía un orfanato, y una mañana en el orfanato no había absolutamente nada que comer para los niños de ese orfanato. Imagínese usted tener un orfanato y tener que darle el alimento a los niños y amanecer con absolutamente nada. No había pan, no había leche, no había nada de provisión. Sin embargo, dice la historia que Miller se sentó y se reunió con todos los niños a la mesa y les dijo a todos: vamos a sentarnos a la mesa. Sirvieron la mesa, sirvieron todos los platos para el alimento, y entonces Miller dio gracias a Dios por el alimento. Miller oró por los alimentos de esa mañana, y entonces minutos después tocaron la puerta del orfanato y un panadero dijo que en la madrugada no había podido dormir porque sentía que debía hornear pan para los niños del orfanato. Entonces llegó y llevó pan. Y acto seguido, poco después, llegó un lechero. Su carro se había averiado justo enfrente del orfanato, y para que la leche no se dañara, decidió regalársela a los niños del orfanato. Así que lo que no había apareció, lo que era imposible, Dios lo hizo posible, la provisión que faltaba, Dios la proveyó. Quiero decirte que esa historia fue real, pero quizás tu historia no es así tan dramática. Quiero que esta mañana te hagas esa primera pregunta: ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Cuál es esa situación con la que llegaste a ese lugar y tú de pronto estás pensando: Señor, esto está siendo muy difícil, Dios, esto está siendo muy complicado? Y esa es la pregunta que yo quiero que tú te hagas hoy: ¿habrá algo difícil para Dios? Y es que hay una primera verdad que yo quiero compartirte en este día, y es que Dios es experto en romper ciclos. Dios rompe ciclos donde ha habido escasez. Dios rompe ciclos donde un matrimonio está pasando por dificultades, quizás por años. Dios rompe ciclos cuando ha habido infertilidad. Y eso me recuerda a la historia de una pareja en la Biblia, un matrimonio que había estado orando por muchos años para poder concebir. Un matrimonio que había estado esperando poder dar ese fruto. Y en tiempos antiguos, las personas o las mujeres que no podían tener hijos era algo muy vergonzoso, estaba como muy mal visto. Entonces, esta mujer es Sara y Abraham, una pareja que estuvo orando por años para que su vientre pudiera ser fértil. Y esta pareja oraba y oraba, pero quizás ya habían perdido la esperanza. Se habían resignado a que no iban a poder ser papás, a que Sara no iba a poder concebir hijos, porque Sara tenía alrededor de 90 años ya, su esposo también ya estaba de avanzada edad. Este era el panorama y esta era la situación. Era una situación de imposibilidad. Y llega un momento donde Dios habla con Abraham y le dice a Abraham: yo voy a permitir que tu esposa conciba un hijo. Pero entonces Sara estaba por ahí, dice la escritura, escuchando esa historia o eso que le estaba diciendo Dios a Abraham. Y dice la escritura que Sara se rió. Y yo no sé cuántas veces tú te has reído de una situación que lleva mucho tiempo y alguien te ha dado una palabra de fe, y alguien te ha dicho que eso puede cambiar, y alguien te ha dicho que la circunstancia Dios la puede transformar en un milagro de un día para otro. Y tú te has reído y tú lo has dicho: que eso lleva 20 años así. No me levante la mano, pero sé que aquí hay personas así. Aquí hay personas así como Sara, que se rieron de lo que Dios dijo, porque el entorno en el que ella estaba era un entorno de imposibilidad. El entorno donde ella estaba era un entorno de infertilidad. Ella había visto por años que ella había intentado de una u otra manera ser mamá y no había podido ser mamá. Entonces ella se ríe de la promesa que Dios estaba trayendo para su familia. Inmediatamente Dios se da cuenta, porque Dios todo lo sabe. Él sabe las actitudes de nuestra vida, Él conoce nuestros pensamientos, y dice la escritura que Dios le dijo a Sara: ¿por qué te ríes? Inmediatamente Sara dice: no, yo no me estoy riendo. Porque imagínense usted diciendo que se estaba burlando de lo que Dios estaba hablando. Yo creo que a cualquiera nos daría susto y uno le diría a Dios: no, yo no me estoy riendo. Y Sara comienza a decirle: no, yo no me estoy riendo. Y Dios le dice: sí, tú te reíste.
Pero inmediatamente entonces llega la respuesta de parte de Dios, que aquí la vamos a leer en Génesis capítulo 18, versículo 14. ¿Acaso hay para Dios algo que sea difícil? En el momento indicado volveré a ti, y conforme al tiempo de gestación, Sara tendrá un hijo. Todos sabemos que Sara tuvo un hijo. Y es que Dios viene a romper esos ciclos de infertilidad. Y de pronto en tu caso, o en algunos casos, la infertilidad no sea literalmente dar a los hijos, pero seguramente para muchos la infertilidad está siendo esa empresa que no ha logrado dar los frutos que tú anhelabas. La infertilidad puede ser ese matrimonio que no está estable, que sigue dando muchas situaciones donde tú dices, es que yo no puedo, es que no soy capaz, es que está siendo muy difícil. La infertilidad para muchas personas puede ser eso que no han logrado sanar. Eso que llevas por años intentando perdonar y no lo has podido hacer. La infertilidad puede significar para cada persona algo muy diferente. Y es que Dios puede romper ciclos de infertilidad, pero también ciclos de improductividad. Aquí hay personas que se han sentido improductivos por muchos años. Aquí hay personas que seguramente llevan mucho tiempo intentando hacer una cosa y otra cosa y han perdido el norte, han perdido el propósito, han perdido la pasión. Y es que también Dios es experto en romper esos ciclos de improductividad. Hay personas que quizás llevan por años teniendo ciclos de opresión. La opresión se volvió parte de tu vida. Hay personas que han estado por años viviendo ciclos de esclavitud en cualquier área, esclavitud financiera, esclavitud espiritual, esclavitud emocional. Y también hay personas que han visto que a través de las generaciones ustedes siguen como familia lidiando con las mismas cosas. Y eso también fue lo que le pasó a Sara y a Abraham. Después, cuando ellos logran tener su hijo, ese hijo tan amado, ese hijo tan deseado, ese hijo se llamaba Isaac. Pero Isaac, cuando también se casa, cuando ya está adulto, lidia también con su esposa, en que les costaba trabajo tener hijos. Es que se repitió la historia. Y cuando la historia se repite por muchos años, tú comienzas a pensar que no va a ser posible. Tú comienzas a tener una creencia donde tú dices, ya, esto no va a cambiar, esto está siendo muy difícil, porque es que lo vivió mi mamá, o es que lo vivió mi papá, o es que lo vivimos en mi familia, y nosotros comenzamos a pensar acerca de la situación, que la situación está siendo muy difícil. Pero yo vuelvo y te hago una pregunta en esta mañana. ¿Hay algo difícil para Dios? Y cuando yo comenzaba a escribir este mensaje, mi corazón se quebrantaba por esa pregunta. Me levantaba en la mañana pensando, ¿hay algo difícil para Dios? Y Dios me llevaba a pensar en algunas circunstancias que en algún momento han sido muy difíciles, pero que Dios estuvo allí, que Dios respaldó. Y tenía que recordar, indudablemente uno piensa cosas que ha vivido. Recordaba como el año pasado que nosotros estábamos esperando nuestro bebé, a Tiago, que está acá en primera fila, y entonces mi hija estaba embarazada y recibimos un diagnóstico que lo cambió todo. Y era un diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino. Ese día dijeron, Tiago no viene con el peso adecuado, Tiago no está creciendo como debe crecer dentro de ese útero en ella. Y fue la noticia más aterradora que habíamos podido escuchar. Y es que meses atrás, yo sé que algunos de ustedes lo saben, pero meses atrás también habíamos recibido una noticia muy delicada, y era que mi otra hija, que había estado embarazada, había perdido su bebé. Entonces nadie se imagina lo que comenzó a pasar en la mente de nosotros como familia. Nadie dimensiona el temor que comenzó a apoderarse de nuestro corazón. Comenzó a haber una batalla entre la fe y la duda, entre la fe y la incertidumbre, entre, Señor, tú lo puedes hacer, pero qué miedo, porque ya vivimos algo que no me dice. Porque vivimos algo que no esperábamos vivir.
cuando llega esta noticia, fue que el terror se apoderó. Y entonces, no contentos con ese diagnóstico, viene otro diagnóstico. Y es que comienza a haber amenaza de parto prematuro. Ustedes saben qué es que usted le diga que ese bebé no está creciendo adecuadamente y necesita estar lo máximo que pueda dentro del cuerpo de esa mamá, pero que esté teniendo amenazas de un parto prematuro. Entonces ya la situación se volvió demasiado caótica. Ya decíamos, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y era que, aunque ninguno en la familia lo hablábamos, todos sabíamos que podía avanzar en el embarazo, pero podía que no. Ya todos sabíamos que podía pasar algo que nosotros no esperáramos, no quisiéramos más bien. Y entonces yo recuerdo que inmediatamente le digo yo a mi hija, vente para la casa, comenzamos a cuidarla, a hacerle todos los cuidados físicos. John también se va para la casa y comenzamos en una batalla espiritual todos los días. Todos los días orábamos, todos los días clamábamos, todos los días nos reuníamos como familia, hacíamos un altar, decíamos, Señor, gracias, pero sabemos que tú estás al control de esta situación. Y entonces ella iba al médico y la noticia no cambiaba. Ella iba al médico y no era alentador lo que decían. Entonces llegó un momento donde Tiago estaba pesando aproximadamente 2000 ¿qué? Gramos. Bueno, yo estoy perdida de eso, bueno, 2000 gramos, ok. Y eso era lo que pesaba, pero los médicos decían, si ella llega a tener el bebé y el bebé no pesa siquiera los 2000, el bebé se va para incubadora. Y seguramente para algunos de ustedes dirán, no, pues normal, muchos hemos venido en incubadora y pasó. Pero cuando tú estás viviendo una situación muy difícil por mucho tiempo, cada noticia golpea el corazón, cada noticia trae un temor en el corazón. Y entonces comenzamos a orar y definitivamente ya se preparó para el parto antes de tiempo, no había nada que hacer, llevamos a Lady a la clínica. Y entonces cuando le hacen allá todo el monitoreo y le toman el peso a Tiago, había bajado de peso. La noticia fue que estaba pesando 1850. Es decir, ya no era 2000, ya era menos. Y comenzó un terror muy grande en el corazón. Yo tengo que decirlo, que yo no solamente temí por la vida de la iglesia, sino que yo temía por la vida de mi hija. No se lo decía absolutamente a nadie, porque los hijos de Dios creemos que lo que confesamos tiene poder. Yo no se lo decía a nadie, pero en mi corazón, Señor, yo clamo por la vida de Tiago, pero yo clamo a ti por la vida de mi hija. Y entonces comenzamos a orar, Señor, para ti no hay nada difícil. Ahí en medio de tener un poquito de fe, en medio de tener tanta incertidumbre, en medio de que habían dudas, de que habían batallas, pero también podíamos ver que la fe que Dios nos daba era que seguíamos creyendo que para Él no era nada difícil. Pero sorpresa cuando sale Lady, tiene su bebé, que fue una batalla también, fueron 2 días muy difíciles para ellos. Igual yo nunca olvido la foto que ellos me mandan, que ellos nos mandan, cuando ya ella ha salido del proceso de parto con el bebé. Para mí fue una foto épica, yo gritaba, yo lloraba, yo decía, Señor, gracias, pero ahora venía la prueba y era cuando estaba pesando Tiago. Ahora venía la prueba, si era que él iba a quedarse en una incubadora o él iba a poder irse para la casa con sus papás. Y para la gloria de Dios, cuando pesan a Tiago, Tiago estaba pesando 2300 gramos. Es decir, eso que había sido muy difícil, porque un día estaba pesando, no sé cómo pasó, yo no sé si alguien se equivocó antes, después, yo no sé si Dios le dio el peso, no tenemos idea qué pasó, pero la noticia fue, se van con su bebé para la casa, obviamente era un pedacito chiquitico, y yo hoy cuando veo a Tiago, yo digo, no tiene ningún rasgo de un bebé prematuro, ni un bebé que le faltó peso, porque ahora está súper cachetón, gordo, precioso, hermoso. Un aplauso para el Señor. Yo te quiero contar eso porque yo quiero decirte, hay algo difícil para Dios.
¿cuál es tu situación? Hay algo difícil para Dios, y es que hay una segunda verdad, y es que Dios obra en medio del caos. Dios tiene la capacidad de obrar en medio del caos, en medio de lo que nosotros vivimos, de una noticia que no fue buena, después de muchas advertencias. Dios estuvo siempre en medio del caos, porque yo también pude ver cómo Dios restauró y sanó a mi hija Erika de esa pérdida que tuvo. Yo también pude ver cómo Dios la fortalecía y cómo al poco tiempo ella se paraba aquí a adorar y alabar a Dios. Y yo decía, ese es el Dios que yo le he enseñado a ellas. El Dios que está con nosotros en todo momento, porque adoramos a Dios cuando Él nos responde lo que le estamos pidiendo, pero también adoramos a Dios cuando las cosas no salen como nosotros anhelamos. Amén. Porque lo amamos a Él. No es que amemos los milagros de Él, lo amamos a Él primero. Amén. Y Dios sabe obrar en medio del caos. Esto también le pasó a un profeta de la Biblia que estaba viviendo una situación muy difícil. Estaba en una prisión. Estaba sitiado de todos los enemigos en Babilonia, en Jerusalén, pero sitiado por los babilonios. Es decir, estaban viviendo algo muy difícil. Y en medio de todo eso tan difícil, Dios le dice al profeta Jeremías, compra un terreno en ese lugar donde estaba todo complicado, donde el gobierno que había era opresor, donde las circunstancias no eran lo mejor. Y esa fue la instrucción que Dios le da al profeta Jeremías. Le estaba diciendo, compra un terreno en medio del caos, porque el terreno va a simbolizar la restauración que yo traigo para el pueblo de Israel. Amén. Y entonces Jeremías le hace una oración a Dios. Le dice en Jeremías 32:17, Señor, Señor, tú con tu gran poder y con tu brazo extendido hiciste el cielo y la tierra. No hay para ti nada que sea. Y es que Jeremías estaba clamando por la libertad de él y de su pueblo. Y es que Jeremías estaba creyendo que en medio del caos Dios estaba manifestando. Y es que Jeremías, quizás, yo imagino a Jeremías como viviendo toda esa circunstancia tan difícil, teniendo mucho parloteo en su mente, teniendo quizás también dudas, pero hay momentos que en medio de la duda nosotros le decimos al Señor, Señor, no hay nada difícil para ti, eso para ti no es difícil. Y a veces esa oración es un clamor, es una súplica, donde tú le dices, Señor, yo creo que no hay nada difícil para ti. Eso fue lo que Jeremías le dijo al Señor, pero lo que más me gustó fue la respuesta que Dios le dice. Dios le dice en el versículo 27, Jeremías, quiero que tú pongas tu nombre en esta palabra que Dios le da a Jeremías. Jeremías, yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Acaso hay algo que me sea difícil? ¿Saben qué era esto? Era un recordatorio para Jeremías de que Dios era el Dios de toda la humanidad, el que había creado los cielos y la tierra, esa inmensidad que nuestros ojos pueden observar todos los días. Dios le estaba dando un recordatorio al profeta Jeremías diciéndole, yo lo puedo hacer, para mí no hay nada difícil. Tú estás viendo la circunstancia, pero yo estoy viendo el futuro, yo estoy viendo lo que va a pasar contigo. Yo quiero decirte en esta mañana, tú estás viendo lo que está pasando ahora. Tú estás viendo la circunstancia difícil. Tú estás viendo ese matrimonio que no se ha podido restaurar. Tú estás viendo esa persona que no ha podido cambiar. Tú estás viendo aún tu propio carácter que está siendo muy difícil de transformar. Pero Dios está diciendo, no hay nada difícil para mí. Es eso en lo que de pronto has perdido la fe, has menguado la fe. La que de pronto tu corazón y tu alma se levantan con esa batalla todos los días. Tú dices, no sé, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Pero esta mañana es un recordatorio para cada uno de nosotros. Quizás esa enfermedad que no tiene diagnóstico, o esa enfermedad que no logra sanarse, o para algunos puede ser
es que Señor, yo quiero que mi familia conozca a Cristo. Llevo muchos años o mucho tiempo compartiéndole y no me hacen caso. Pero Dios dice en esta mañana, ¿será que hay algo difícil para mí? Yo sé que hay dos maneras en las que nosotros podemos estar aquí esta mañana. Y una puede ser por algo que nos está doliendo demasiado, algo que nos duele en el alma, algo que tú dices, yo necesito que esto cambie, yo necesito que esto dé un giro. Pero quizás hay otro tipo de personas que están aquí porque tienen anhelos en su corazón, porque tienen sueños muy grandes en su corazón y quieren ver cumplidos los sueños de parte de Dios. Y Dios, en cualquiera de los dos escenarios, Él te está diciendo en este día, no hay nada difícil para mí. No hay nada difícil para mí. Cuando yo preparaba este mensaje, cuando oraba en esta mañana, sobre todo por este mensaje, Dios me hablaba acerca de mi familia. Y a veces uno le da palabra a los demás, pero a veces no se la da tanto a la familia. Dios me hablaba y me mostraba a mi esposo y me decía Dios para decírtelo a ti. Y es que Él ha puesto sueños muy grandes sobre tu vida. Y que tú eres una persona que sabe romper en el ámbito espiritual de la fe. Que tú eres una persona que sabe bajar la visión de Dios en la tierra. Y que hay personas alrededor tuyo que Dios te está poniendo para que tú les enseñes a ellos, para que ellos puedan quebrar la estructura mental y puedan confiar y creer en Dios, en que no hay nada difícil para ellos. Y Dios te va a entregar mucho más de lo que tú has pensado, de lo que tú has soñado. Y que no depende de tu poder o de tus limitaciones, porque Dios es un Dios ilimitado, depende de la unción de Él y del poder de Él. Amén. Pero la semana pasada Dios también me hablaba y me decía que le dijera a Erika, a mi hija, que su yugo, yo lo tengo ya anotado, solo esta mañana lo recordé, no sé por qué no se lo había dicho, creo que Dios quería que lo dijera aquí, que su yugo es fácil, su carga es ligera. Dios dice, no olvides, Dios dice esta mañana para ti, no olvides que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y Él quiere que tú tengas eso en tu corazón, que sea un bastón para ti en este tiempo. Pero Dios también me hablaba de Lady, de Jonah. Y aquí estamos como espectadores de la palabra que Dios tiene esta mañana para mi familia. Dios me decía que te diga a ti que tú sabes cómo hacerlo. Que tú sabes cómo hacerlo. Que eso que tú estás anhelando, eso que tú ves que es muy difícil, Dios dice, tú sabes cómo hacerlo. Y que Dios los ha equipado a los dos para que lo hagan, para que rompan en el ámbito de la fe. Pero no solamente es para ustedes, porque son personas que vienen a plantar en el reino para otros. No es solamente para ustedes, sino para que le enseñen a otros de cómo romper en el ámbito de la fe. Amén. Yo podía ver que ese café va a tener una gracia especial en ese sector, que la gente va a preguntar ese lugar que tiene. ¿Saben qué tiene ese lugar del café? El café es de Lady John, para los que no saben. Y es que está la presencia de Dios aquí. Cuando llegue gente a ese lugar, va a decir, yo quiero volver a ese lugar, porque la presencia de Dios está en ese lugar. Amén. Tercera verdad de esta mañana. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Y es que hubo una vez que un joven rico se acercó de Jesús y le decía que yo quiero el reino de los cielos, yo quiero todo lo que está pasando. Y hay muchos que cuando ven sanidades, milagros, cuando ven que Dios respalda a una persona, cuando ven que la presencia de Dios se mueve, dice, yo quiero de eso. Y el joven rico se acercó de Jesús y le dijo, yo quiero de eso. Y lo que Jesús le dijo fue, vende todo lo que tienes. Despójate de todo lo que tienes y sígueme. Y en lo que Jesús le estaba diciendo, no le estaba llamando, invitando a la pobreza,
no le estaban invitando ni diciendo que el dinero era malo, que no era bueno. Lo que Dios estaba invitando al joven rico era a despojarse de lo que estaba ocupando en primer lugar en su corazón, que era el dinero. Y entonces uno de los que estaban alrededor de los discípulos, estaban alrededor, usted sabe que siempre hay gente expectante, opinando de lo que está pasando. Y entonces cuando ellos escucharon lo que Jesús le dijo a ese joven rico, le dijo, es que es muy difícil entonces entrar en el reino de los cielos. Ellos estaban pensando con una mente natural, ellos estaban diciendo, es muy difícil porque si todo el mundo va a tener que dejar sus riquezas, si los ricos van a tener que dejar las riquezas para poder entrar al reino de los cielos, pues esto va a ser muy difícil. Porque para los ricos, para muchos ricos, la riqueza es su prioridad antes que Dios. Cuando ellos vieron que el joven rico dijo, no, sí, muy bueno, muy chévere, pero sigo mi camino, ellos dijeron que es muy difícil para la gente rica entrar al reino de los cielos. Pero era una metáfora donde estaba explicando que era muy difícil para que la gente dejara lo que ocupa su primer lugar en su corazón. Y es que Dios, Jesús le dice a ellos, le responde de la siguiente manera en Marcos 10:27. Jesús los miró fijamente y les dijo, esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Así que el problema no es el dinero, el problema es el apego al corazón. Y es que humanamente es imposible que alguien confíe en los recursos antes que confiar en el reino de Dios. Porque para muchos lo que están diciendo es yo confío en el recurso de mi familia, yo confío en el recurso humano, yo confío en mis propios recursos, yo confío en mis propios talentos, yo confío primero en lo que yo puedo ver, yo incluso confío más en esa circunstancia que está difícil, que no he visto que cambie, porque no es tan fácil creer en un Dios de los imposibles. Esa es la respuesta que algunos estaban diciendo, pero yo quiero decirte en esta mañana, esa es una verdad para nosotros. Para Dios nada le es imposible. Dios puede cambiar cualquier circunstancia. Dios puede cambiar eso con lo que tú llegaste en esta mañana. Lo primero que Dios va a cambiar y que tú lo vas a notar es que Dios va a cambiar la forma en que tú piensas acerca de eso, la forma en que tú hablas acerca de la circunstancia. Porque hay un sonido de fe que Dios quiere desatar en esta mañana. Amén. Si hay un sonido que trae cambios, es el sonido de la fe. ¿Y cuál es el sonido que tú estás emitiendo acerca de esa circunstancia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tú estás viviendo? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Hay un sonido que tú estás emitiendo, así tú te des cuenta, ¿no? De pronto para algunos es el sonido de la queja, es el sonido de la tristeza. Hay muchos que llevan mucho tiempo emitiendo sonidos de tristeza, sonidos de incertidumbre, sonidos donde está haciendo todo lo contrario. Hay sonidos de desesperación. Para algunos en su alma hay sonidos de desesperación. Hay sonidos de problemas, de ver cosas que usted dice, yo no quiero más esto. Pero el verdadero sonido es el sonido que sale del Espíritu de fe. Así que yo estoy creyendo, declarando y decretando esta mañana que aquí hay un sonido de fe que comienza a soltarse en la vida y en el corazón de cada uno de ustedes. Yo declaro en esta mañana que hay un sonido de fe que se levanta para traer lo que tiene el cielo a la tierra y para que lo que hay en la tierra que no viene de parte de Dios sea cancelado y sea echado fuera en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, creí y por tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. ¿Qué estás hablando? Y dice que el sonido de la fe tiene que ver con que si tú crees, tú lo vas a hablar.
Quieres comenzar a ver cambios en tu vida. Tú quieres que ese Dios de imposible se manifieste en tu circunstancia. Tú vas a comenzar a emitir un sonido de fe. El sonido de la fe, la única manera que se puede emitir es a través de las palabras, a través de lo que tú dices, a través de lo que tú oras, a través de lo que tú declaras, a través de lo que tú decretas. Tú puedes decir, ok, está bien, esta situación se ve desértica, esta situación se ve difícil, esta situación se ve imposible, pero yo vengo creyendo que Dios es un Dios que para Él nada le es difícil. Y tú comenzarás a decir, Señor, yo creo en tus milagros, yo creo en tu sanidad, yo creo que tú puedes hacer algo nuevo, no importa si esa situación viene 20 años igual, pero yo creo que Dios puede cambiar las situaciones de un día para otro. Yo creo que cuando le creemos a Él, podemos emitir ese sonido de la fe. Marcos 11, 22 al 24 dice, Jesús les dijo, tengan fe en Dios, porque de cierto les digo, que cualquiera, amada iglesia, que cualquiera, es decir, ahí están ustedes y estoy yo, que cualquiera que le diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no duden en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por lo tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Hay montañas, hay problemas, hay situaciones que necesitan escuchar el sonido de Dios. Es un sonido de fe, es un sonido de certeza, porque sé que para muchos han menguado en la fe, han menguado en creerle a Dios, pero Dios hoy está diciendo, toma la identidad y la autoridad que yo te he dado, porque cuando tú confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Salvador, dice la Escritura que tú has sido hecho hijo de Dios. Y no hay mejor rol, no hay mejor identidad, no hay mejor sello para cualquier persona que ser un hijo o una hija de Dios. Y no depende de cómo el listado que tú tienes, si estás cometiendo un error o no, depende de la posición que tú tomas en Cristo Jesús. Yo sé que eso para los religiosos como que no les suena, pero eso dice la Biblia. Tú tienes una identidad de hijo y de hija. Tú tienes una autoridad que Él te ha delegado, que Él te ha entregado para decirle a esa montaña se tiene que mover en el nombre de Jesús. Para decirle a ese problema se tiene que ir de mi casa en el nombre de Jesús. Para decir en tu ambiente, en tu atmósfera, tú tienes que cambiar la atmósfera y decirle, Señor, no es por lo que yo diga, no es por lo que yo haga, es por lo que tú haces, es por lo que tú dices, es por lo que tu palabra dice. Y tú comenzarás a crear una atmósfera en tu casa de adoración, en tu trabajo, en tu lugar. Y tú comenzarás a hablarle a la atmósfera y a decirle, si hay demonios aquí, tienen que irse, tienen que desalojar el lugar, el territorio que me pertenece como hija. Eso es autoridad, eso es identidad. Si hay alguien que sabía mover atmósferas, eran los discípulos de Jesucristo. Ellos fueron entrenados para cambiar circunstancias. Ellos fueron entrenados para decirle a las cosas que no pueden seguir de igual de esa manera. Ellos fueron entrenados para ir y sanar enfermos. Ellos fueron entrenados para echar fuera demonios. Ellos fueron entrenados para proveer bendición financiera, porque declaraban algo y la provisión llegaba. Tú también tienes esa autoridad. Dice la Escritura que tú y yo tenemos esa autoridad que nos fue entregada en el mismo momento en que nos convertimos en hijos de Dios. De Él viene el poder, de Él viene la autoridad, de Él vienen los milagros, de Él viene la sanidad. Pero tú necesitas levantar un altar.
Yo no sé si tú vas a seguir creyendo que no puedes, tal vez sea verdad, pero Dios sí puede. No necesitas, escúcheme muy bien lo que le voy a decir. No necesitas ni tienes que comer migajas de la mesa, porque tú tienes un lugar en la mesa. Tú tienes un lugar importante en la mesa. En la mesa con Dios, imagínate una mesa. Imagínate que cuando tú te sientas con alguien a comer en la mesa, normalmente es gente que vale mucho para tu vida, usualmente la familia. Y en esa mesa, Jesús dice que tú te puedes sentar a comer con Él el banquete que Él tiene para ti. No necesitas comer migajas, no necesitas comer lo que sobra, no necesitas ir y recoger del suelo lo que está sobrando, porque hay un lugar en la mesa para ti. Hay un lugar en la mesa para ti de autoridad, de poder, de sanidad. Hay un lugar en la mesa para ti donde Jesús te dice: yo pongo un manto sobre ti, un manto de fe, un manto de sanidad, un manto de poder para que las circunstancias se cambien. Pero lo único que tú necesitas es poder levantar un altar de fe con tu boca, con lo que hablas, con lo que oras, con lo que piensas. Es un altar de fe que se levanta. Por eso la Biblia dice que nuestro escudo es la fe. Es el escudo de protección en la fe. Dice la Biblia que con el escudo de la fe tú puedes apagar los dardos, las flechas del maligno. Porque el maligno va a tirar flechas para sus hijos. Porque el maligno va a tirar situaciones para sus hijos. Pero dice la Escritura que la manera en que tú pones un escudo y que esa flecha rebote es porque tú tienes un escudo de la fe, una muralla de protección. Pero hay muchos que han descuidado su escudo y que cuando viene la flecha del maligno a muchos los está tocando. Muchos están siendo heridos, muchos están siendo lastimados porque no han puesto ese escudo de la fe. Cuando tenemos el escudo de la fe, habla que hay una unción de parte de Dios. La palabra unción tiene que ver con la presencia de Dios. Y es una presencia de Dios que viene a quebrar y a podrir todo yugo de esclavitud en el nombre de Jesús. Hay una unción de parte de Dios que viene a quebrar todo lo que te esclaviza, que viene a quitar todo lo que te condena, que viene a romper las cadenas que ha habido en tu vida, que te han puesto un peso que no te dejan avanzar, porque Dios dice en su palabra que nadie puede condenar a los hijos de Dios. Nadie puede condenar a los hijos de Dios. Eso no te impide, ninguna situación que tú hayas vivido te impide para que tú le creas a Dios y para que tú tengas fe en el Dios que tiene poder, que hace milagros y que rompe yugos de esclavitud. Hay algo que Dios quiere y es tener ese altar de fe en cada uno de sus hijos para que tú puedas tener el destino que Él planeó para ti. Para que tú puedas vivir eso que ha sido difícil de vivir para ti. Para que tú puedas encender un corazón que se derrama en la presencia de Dios. Porque hay corazones que necesitan esta mañana levantarse como un altar a Dios, no solamente aquí en su casa. Yo le decía esta mañana en oración al Señor, yo le decía: Señor, que tu casa se encienda de tu presencia en este día, que aquí hayan corazones que ardan por tu presencia, una presencia tuya donde tú vas a impartir fe, porque yo no tengo cómo producir fe en ti, porque nadie tiene cómo producir la fe, porque la fe viene de parte de Dios, es el único que la puede producir, amén. Pero tu corazón necesita encenderse en la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay milagros. En la presencia activa y manifiesta de Dios hay maravillas. Dice la Biblia, quiero irte dejando con este texto y esta promesa en esta mañana. Dice la Biblia en Marcos 16, 17 al 18. Y estas señales acompañarán a los que creen.
¿Cuántos creen aquí? Levánteme la mano, unos. Hay unos que no creen. Mentira, yo estoy creyendo que todos estamos creyendo, ¿cierto? Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre, está diciendo Jesús, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Yo quiero decirte que esta mañana es una mañana para que tú creas en lo que Dios ha hecho sobre tu vida. Para que tú creas que si tú eres de aquellos que creen, esa circunstancia no va a seguir tocando tu vida. Que tú creas en esta mañana que para Dios no hay nada difícil, que Dios es el Dios de los imposibles, que tú creas que tu corazón hoy se puede volver a encender, porque quizás algunos han perdido la fe, pero Dios dice, yo estoy aquí hoy para volver a levantar esa fe, para que todas las circunstancias que han estado por meses, por años, por días, puedan cambiar en el nombre de Jesús. Hoy vengo creyendo que levantamos un altar de adoración a Dios y que decretamos que se activa una fe sobrenatural, una fe que traerá cambios para tu casa, una fe que traerá respuestas del cielo, una fe que cree que los milagros comienzan a suceder hoy en el nombre de Jesús. Y si usted está creyendo esto, póngase de pie, porque esta mañana le vamos a decir al Señor que creemos en lo que Él ha hecho, que no depende de nosotros, porque Dios está diciendo, no hay nada difícil para mí. Tu gloria. Dale a Dios con esa gloria está en este lugar. Creemos que hay una fe que se activa, Espíritu de Dios. Tú activas la fe en tus hijos. Hay un altar que se levanta en fe. Hay un sonido de fe, Señor, que está impartiéndose en el nombre de Jesús. Que nada es imposible para Dios. También, Señor, sabemos que tu palabra tiene la capacidad de traer movimiento. Hoy empezamos a movernos en la atmósfera que tú nos estás llamando, una atmósfera que se para con autoridad, Señor, para sacar todo lo que ha estado trayendo presión en la vida de cada uno de los que están en ese lugar, de los que han salido adelante. Padre, habla ahora mismo. Espíritu de Dios, muévete, Señor, a través de cada mente, de cada corazón, de cada persona, Señor, que quiere remover lo que ha estado atando sus vidas. Padre, yo declaro, Espíritu de Dios, que tú enciendes cada corazón, que tú iluminas su conocimiento, que tú traes, amado Rey, un espíritu que es valiente, que tiene corriendo, que hay algo poderoso que tú estás entregando. Gracias, Señor, y te decimos gracias.